responsables. Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Maduro activa Consejo de Defensa de la Nación por amenaza guerrerista, y el guerrerista lo pone entre comillas el Universal de Colombia. El mandatario afirmó que acudirán a instancias internacionales con las pruebas del supuesto plan guerrerista que adelanta el gobierno de Iván Duque contra Venezuela. Una foto de un grupo de hombres vestidos de traje. Están en la foto Néstor Reverol, ministro del Interior del régimen de Maduro; Vladimir Padrino López, su ministro de Defensa; Nicolás Maduro; Michael Moreno; Elvis Amoroso; Tarek William Saab. Dos mujeres, Delcy Rodríguez y Tibisay Lucena, con su cabello completamente blanco, como invitada especial. ¿Invitada especial para qué en un Consejo de Defensa de la Nación? Bueno, posiblemente para inventarse otras elecciones de estas truchas y tratar de resolver el problema como siempre lo ha hecho el régimen de Maduro, que es evadiéndolo todo. Voy a leer la nota. Dice: el presidente Nicolás Maduro activó este lunes el Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación para enfrentar la situación que a su juicio vive el país ante las amenazas guerreristas perpetradas desde Colombia. He convocado este Consejo de Defensa de la Nación para entregarle conmigo al frente la conducción colectiva cívico-militar de esta coyuntura de amenaza contra Venezuela, expresó el mandatario en cadena nacional desde el Palacio de Miraflores en Caracas. Durante la activación del organismo contemplado en el artículo 323 de la Constitución, Maduro enfatizó que el mismo tendrá como tarea principal elevar la verdad de Venezuela y el derecho del país a vivir en paz, a pesar de los ataques y amenazas de guerra que le atribuye a Colombia con apoyo de los sectores de la oposición venezolana. La maquinaria de guerra se activó y la primera víctima es la verdad. La maquinaria de guerra está activada y enloquecida. En los medios de comunicación colombianos quieren articular la maquinaria de guerra mundial. Venezuela tiene que salir con su verdad. Y por eso he activado el Consejo de Defensa y Seguridad para que Venezuela defienda su verdad, su democracia, su institucionalidad, el derecho a la paz de nuestros pueblos. Ha dicho Maduro también en esa cadena que pide aumentar e instrumentalizar los mecanismos para elevar las penas por traición a la patria. Es decir, la lógica del enemigo interno se consolida mucho más como alternativa ante esta huida de Maduro hacia adelante, y me perdonan la redundancia nuevamente, lo que es sin duda, un septiembre negro para su régimen. Nicolás Maduro, a partir del jueves, es un gobernante mucho más sitiado. A partir de este sábado, es un gobernante mucho más sitiado de lo que lo era antes del sábado. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que a partir de este sábado entran en vigencia, se acabó el periodo de gracia de las sanciones establecidas por Estados Unidos. Aunque Estados Unidos mantuvo unos canales abiertos para negociaciones con personas venezolanas, esto lo dijo ayer en un adendum a las sanciones de Estados Unidos, en un adendum a las sanciones de su gobierno. Nicolás Maduro es un hombre que iba a aumentar el salario el viernes y no pudo aumentarlo porque, estemos claros, aumentar el salario solo es en este momento agregarle ceros a la inflación y nada más que eso, mientras el salario sigue perdiendo su poder de compra real. Maduro es un hombre que vive con miedo de las divisiones que pudiera haber dentro de su régimen y obviamente un gobernante que no tiene ninguna solución que ofrecer más allá de esto que ofrece, que es el Consejo de Defensa de la Nación, la posibilidad concreta de seguir recurriendo a la represión. El principio número 4 de los 11 principios de la propaganda de Goebbels
habla de convertir a cualquier hecho corriente en un suceso extraordinario y en una amenaza inusual a la seguridad de los regímenes. Concretamente hablaba Joseph Goebbels, obviamente, del régimen nazi, pero eso ha servido como manual para todos los regímenes tiránicos a lo largo de la historia de la década de los 30 del siglo pasado en adelante. Y lo que era una conversación, una supuesta conversación de WhatsApp entre Vanessa Neumann, la embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó en el Reino Unido, y Marcos Avendaño creo que se llama el joven que está, el joven asesor de Guaidó, el joven ayudante de Guaidó que está en la Embajada de Chile en este momento refugiado. Bueno, se convirtió en toda una tramoya para que Guaidó supuestamente le entregara el Esequibo a la ExxonMobil. Un artículo de la revista Semana se ha convertido así también en una amenaza inusual y extraordinaria contra el régimen de Nicolás Maduro. Por cierto, no es la primera vez que Maduro convoca al Consejo de Defensa Nacional. Lo declaró en sesión permanente el 4 de junio. En aquella oportunidad, ya no recuerda uno ni por qué lo declaró, pero así lo dice una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos declaramos en sesión permanente de trabajo con todas las capacidades que hay en el poder constituyente, judicial, electoral, ciudadano y ejecutivo para, junto a nuestro pueblo e instituciones, desarrollar un plan para lo que resta de año a fin de que sean meses de estabilidad, recuperación, paz y victoria de Venezuela, explicó el jefe de Estado. Esto lo decía en junio, estamos a septiembre, ha pasado la mitad del lapso. Pregúntenme ustedes si hay estabilidad, recuperación, paz o victoria en Venezuela. Obviamente no hay nada de eso, porque este régimen no tiene ninguna otra capacidad que no sea la de intentar sostenerse en el poder día a día, cada vez con menos recursos, cada vez con menos posibilidades, cada vez más agrietado internamente, aunque afuera no lo parezca, pero ciertamente Maduro no confía en este momento ni en su sombra, que es lo que dice Marco Rubio, el senador estadounidense, que tras unos meses de silencio vuelve a hablar sobre el tema venezolano y dice: Maduro vive paranoico porque está perdiendo apoyo interno y externo. Marco Rubio, senador de Estados Unidos, aseguró en su cuenta de Twitter que el círculo de confianza de Nicolás Maduro lo ha llevado a vivir en un estado de permanente paranoia. Su círculo de ayudantes de confianza se está reduciendo, la ayuda interna y extranjera está disminuyendo y la amenaza de ser acusado de violaciones de derechos humanos está creciendo. Luego del informe Bachelet, por supuesto, del adendum al informe Bachelet elaborado ayer, los pocos aliados que tenía en el mundo Nicolás Maduro cada vez son menos. Y les hablaba al comienzo de la foto porque, a propósito de esto que dice Rubio, si ustedes miran esa foto, ahí hay por lo menos dos personas y están a su derecha y a su izquierda. Michael Moreno y Vladimir Padrino, de quienes el 30 de abril se dijo que estaban con el gobierno interino de Juan Guaidó en aquel intento de golpe de Estado, en aquel intento de alzamiento militar que se produjo en La Carlota. Un golpe de Estado alude obviamente a una situación de injusticia, es decir, un golpe de Estado es eminentemente un acto injusto. La restauración del hilo constitucional no lo es un acto de justicia. Saben ustedes que se dijo en aquel momento que Vladimir Padrino estaba en la pomada, que Michael Moreno estaba en la pomada, y a última hora se retiraron de ese alzamiento militar del 30 de abril de este año, que por cierto marcó el día en el que esta emisora RCR 750M fue cerrada. No iban a perder la oportunidad de morir matando, si de eso dependía, digamos, o sea, son así, esa es su naturaleza, es la naturaleza del escorpión, no le importa morir mientras sea matando. Pero bueno, marcó el fin de la era de RCR como radio con señal abierta, la emisora pionera de este país. Volveremos cuando haya democracia. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M. Trabajamos para ustedes Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información.
César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Nos están bloqueando fuerte en YouTube. Les pedimos paciencia, les pedimos que por favor también pasen a las otras plataformas, si pueden, a rcr.tv, a todos los sitios donde se escucha radio online, y ahí nos pueden escuchar en vivo y directo por nuestra señal 750M, que como ya les dije, volveremos a hacer cuando haya democracia. Dice La Voz de América que se inicia en la OEA el proceso para la activación del TIAR por la crisis venezolana, y esto es otra cosa que preocupa y mucho al régimen de Nicolás Maduro. El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre Briceño, anunció este lunes que esta semana comenzará el proceso para la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. A los que dicen que no se ha avanzado nada desde enero, bueno, imagínense lo que es tener a un embajador en la Organización de Estados Americanos que no tiene el régimen de Nicolás Maduro, porque al señor Moncada ya no lo dejan entrar allí. Afortunadamente, porque lo que hacía era montar shows. Acompañado por el embajador del gobierno encargado de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, Tarre explicó que si la soberanía de un país ha sido afectada de alguna manera o la paz del continente está en peligro, cabe la aplicación del TIAR. Y probablemente esto no llegue a nada tampoco, pero bueno, es una nueva piedra en el zapato del régimen de Maduro. La nación sudamericana abandonó en 2002 el TIAR, un acuerdo regional de defensa militar mutua que brindaría un marco legal a una posible intervención extranjera. A finales de julio de este año, la Asamblea Nacional de mayoría opositora aprobó su reintegro. El diplomático explicó que el primer paso es la convocatoria. Indicó que ya fue enviada la carta a la presidenta del Consejo Permanente, Yolande Yvonne Smith, solicitando que el tema sea incluido en el orden del día del miércoles 11 de septiembre, es decir, mañana, para que se convoque el órgano de consulta. Detalló que la misiva va firmada por la mayoría absoluta necesaria para la aprobación, por lo que se puede adelantar que ya está aprobado. No mencionó los países firmantes. Explicó que mayoría absoluta es la mitad más uno de los países parte del tratado. En práctica, agregó, son 18 los países, pero al contar a Cuba, que nunca se ha salido formalmente, serían 19, por lo que la mayoría absoluta son 10 votos. Tarre indicó que la reunión del órgano de consulta, formado por los cancilleres de los respectivos países, lo más probable es que se haga en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales de septiembre en Nueva York. Luego vendría un proceso de discusión para adoptar las resoluciones pertinentes, agregó. Elliot Abrams, en tanto, dice que Washington espera que la Unión Europea imponga sanciones a Venezuela. Duras declaraciones, duro cruce de palabras entre Estados Unidos y la Unión Europea con propósito de dos temas. A propósito de dos temas, el primero es Venezuela, el segundo es Cuba. O si quieren lo invierte en el orden de las prioridades, el primero es Cuba y el segundo es Venezuela, pero ciertamente Abrams está mandando mensajes muy duros hacia Europa. Washington espera que la UE imponga sanciones a Venezuela. Si las negociaciones fracasan, impondrán sanciones, dijo Abrams. En nuestra opinión, eso es probablemente un error, porque si imponen sanciones ahora, habría una mejor oportunidad para que las negociaciones tengan éxito. Saben ustedes que está retirado el régimen de Nicolás Maduro de las negociaciones con mediación de Noruega. Primero se retiró, ya no recuerdo ni por qué, la verdad. Y ahora está retirado porque supuestamente Guaidó quiere entregar el Esequibo. O sea, bueno, por cualquier cosa, pues. Primero se retiró por lo de las FARC, ¿no fue? Bueno, ya no lo recuerdo, la verdad, porque como ya les dije, el régimen de Maduro convocó en junio al Consejo de Defensa Nacional y ya uno no se acuerda porque han pasado 3 meses y en 3 meses suceden tantas cosas en este país. Esto es como el tiempo de Narnia, 6 minutos en el otro mundo, 4 años en Narnia. O sea, es al revés, pues 4 años en un país normal son como 6 días aquí en Venezuela. Sigo leyendo más de Elliot Abrams. Dice, Estados Unidos acusa a la UE de ser un complejo turístico para funcionarios venezolanos. La UE ha sancionado a 18 figuras del régimen venezolano, para quien un número mayor de personas del régimen, mucho mayor de personas del régimen, están utilizando Europa como una especie de complejo turístico. Los funcionarios venezolanos envían a sus familias, sus esposas, sus amantes, sus hijos a la Unión Europea. Y hablemos de hijos de funcionarios chavistas que viven, por ejemplo, en España, que se han comprado todo el barrio de Salamanca en Madrid.
Y España no dice nada, España no hace nada, España te fastidia si tú vas a depositar 500 euros como español residente en Venezuela. Pero entonces van y compran un apartamento de 2.000 metros cuadrados en Madrid, en el mejor barrio de Madrid, al lado del Santiago Bernabéu y paralelo al Paseo de la Castellana, y nadie les dice nada, ¿no? Sus cuentas bancarias están aquí. Tenemos información sobre las mansiones que compran, sobre los clubes nocturnos de sus hijos adolescentes. Y esto es un mensaje con un destino bien específico y la persona que recibió ese mensaje sabe quién es. Por cierto, está en la misma mesa de Maduro. Eso no debería pasar, afirmó Elliot Abrams. En tanto, Cuba y la Unión Europea pulen su acuerdo bajo presiones de Estados Unidos y disidencia. Cuba y la Unión Europea revisan este lunes en La Habana la marcha de su acuerdo de diálogo político y cooperación, ADPC, que marca el mejor momento de su relación, perturbados por presiones de Estados Unidos y la disidencia local. Esto es una nota de AFP. Francia tiene un complejo muy grande con respecto a Estados Unidos. El gran complejo de Francia con respecto a Estados Unidos es que le debe 2 veces la libertad. Primero en la Primera Guerra Mundial y segundo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces los franceses no soportan eso. El ego de los franceses, el ego nacional de los franceses es una cosa brutal. Con todo su derecho, porque tienen uno de los mejores países del mundo. Pero eso de que Estados Unidos lo haya tenido que salvar 2 veces, lo llevan muy mal. El segundo Consejo Conjunto está encabezado por el canciller Bruno Rodríguez y la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, quien inició el domingo en Cuba una gira regional que incluye a México y Colombia con la situación de Venezuela en la agenda. En un primer encuentro el domingo, Mogherini y Rodríguez abordaron las nuevas medidas de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, según tuiteó el canciller cubano. Estamos en el mejor momento de la relación entre Cuba y la Unión Europea de los últimos 25 años. Antes estuvo estancada durante 20 años del 96 al 2016 por la posición común de la UE y desde 2016 nos hemos encontrado con mucho respeto, dijo a la AFP Alberto Navarro, embajador de la UE en La Habana. En un comunicado divulgado el viernes, la Comisión Europea adelantó que en el Consejo se tratarán los efectos de la ley Helms-Burton en Estados Unidos y la situación de América Latina. Me voy a tener que ir a la pausa. Después sigo con los titulares, pero quedan muchas cosas pendientes sobre este tema y bueno, las retomamos luego de volver de comerciales. Ya regresamos. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Tecnieléctrico, damos soluciones, revisión sin costo. Se te dañó tu aparato, tu microondas, tu nevera, tu cocina, cualquier cosa que se te dañe, te la reparamos. Tecnieléctrico, Facebook e Instagram, Tecnieléctrico 0212-618-6443, 0424-2948590. Garantía total sobre nuestros trabajos y no cobramos por la revisión. Si se te dañaron tus aparatos eléctricos, Tecnieléctrico te da la solución. Y si estás buscando que las impresoras de tu empresa queden finitas, queden funcionando chévere, con Puperiquito recargamos tus ideas. Con Puperiquito 5519450, con Puperiquito en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos consigues. Con Puperiquito en la avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Panteón del Bus Caracas. Tecnología de vacío, la más amigable para tus impresoras y para el medio ambiente, y además tenemos delivery para las empresas. En la avenida Fuerzas Armadas, teléfono 5519450. Con Puperiquito recargamos tus ideas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos.
Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:50, les comentaba que el tema se había quedado a medias en el segmento anterior y bueno, ayer hubo una controversia entre la agencia Bloomberg y el Banco de España porque Bloomberg dice que el Banco de España se alió con el Banco Central de Venezuela para realizar pagos, obviamente violando las sanciones establecidas por Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. Dicen funcionarios, afirman que es una opción para hacer y recibir pagos fuera del país, pero el Banco de España inmediatamente, casi inmediatamente, horas después, lo desmintió, perdón. El Banco de España desmiente que Maduro utilice una cuenta en la entidad para mover dinero. El Banco de España niega que el régimen de Nicolás Maduro utilice una cuenta bancaria en el organismo presidido por Pablo Hernández de Cos para realizar transferencias en el extranjero, tal y como asegura Bloomberg. Desde el Banco de España desmienten rotundamente que Maduro los use como instrumento para lograr hacer pagos fuera del país y así saltarse las sanciones internacionales que sufren. Fuentes del Banco Central explicaron a ABC que la cuenta a la que hace referencia la noticia solo permite realizar transferencias con origen y destino en el Banco Central de Venezuela. Está abierta desde hace años y es una más de las cuentas que varios bancos centrales tienen abierta en el Banco Central de España. El saldo de la misma es relativamente pequeño y no ha tenido variación significativa en el último año. Pego esto con una información que dice que ayer Jorge Arreaza, canciller del régimen de Maduro, le explicó al cuerpo diplomático la prueba de los ataques en Colombia. Están de verdad con todo el arsenal mediático desplegado los chavistas para tratar de convencer al mundo de que Colombia pretende agredirlos, pretende invadirlos o invadirnos. Porque también uno vive en Venezuela y lo último que querría sería ver unas tropas extranjeras en este país, y se los digo sin ningún atisbo de demagogia. Eso también aplica para los militares rusos que ayer vi vestidos en unas fotos con el uniforme militar venezolano, o para los cubanos que, según se dice, reinan, están enseñoreados en Fuerte Tiuna. Bueno, pero allí estuvo el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, quien dice: reconocemos a Guaidó, pero mantenemos relaciones con todas las partes. Tibio hasta su final, el gobierno de Pedro Sánchez no tiene una posición firme ante el tema venezolano como la que tiene, por ejemplo, como la que tuvo en su momento el gobierno de Mariano Rajoy. Dice Michelle Bachelet que la situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y esto también le hace mucho daño a un Nicolás Maduro al que ya no se quiere acercar ni siquiera Evo Morales, y esto tiene una razón. 82% de los bolivianos rechazan la relación de Evo Morales y Nicolás Maduro, y un Evo Morales que se está tratando de reelegir ilegalmente, por cierto, luego de perder un referendo. Bueno, para él sacarse una foto con Maduro en este momento es sumamente tóxico. ¿Saben ustedes que ayer hubo un sismo de magnitud 5,3 grados en Sucre, que afortunadamente no produjo daños físicos y muy pocos daños materiales, pero que sí se sintió en Caracas, y fueron enviados a Yare 3 y al INOF los detenidos por el escándalo de la Academia Belancazar? Saben ustedes de este escándalo que surgió la semana pasada con la agencia de modelaje que supuestamente, presuntamente, sostenía o encubría una red de pederastia. Son las 6:54. Que este día, 10 de septiembre, sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Y gracias por estar allí a pesar de que nos tienen bloqueados por todas partes. Se cuidan. Hasta mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. RCR 750 AM, porque lo bueno une.